miembros como están a sus órdenes. Doctor, te estamos molestando por este tema de la elección de abogados para representar al gremio justamente ante el Consejo de la Magistratura. ¿Cómo estás viendo vos esta puja electoral en ese ámbito? Y la puja como tal es muy interesante porque después de mucho tiempo algunos espacios se están quitando un poco las máscaras. ¿En qué sentido? Vemos que abiertamente existen adhesiones de senadores, de diputados, de expresidentes de la República a determinadas candidaturas. Y entendemos que eso se debe a la depuración que se dio del padrón de abogados de los funcionarios públicos, donde antes se mimetizaban este tipo de campañas, no se asumían públicamente el interés de los sectores políticos. Hoy día, como los funcionarios ya no pueden votar, estos actores políticos directamente salen a hacer campaña a favor de algunos candidatos. Tenemos que decir también claramente que esta situación, que el padrón se haya depurado de funcionarios públicos, animó a varios candidatos a presentarse. Hoy tenemos nada más y nada menos que 10 candidaturas puestas a consideración de los colegas, lo cual sin duda alguna es muy relevante, ya que yo no recuerdo en un caso anterior que hayamos tenido tantos candidatos para una elección de representantes del gremio de abogados ante el Consejo de la Magistratura. Y entiendo que eso se debe a que creen, los colegas entienden que esta situación de depuración del padrón le otorga mayor legitimidad al proceso, pero evidentemente eso lo entendieron algunos colegas, otros no lo entendieron así, directamente recurrieron al apoyo de sectores políticos, de instituciones. Vemos funcionarios como fiscales y defensores públicos haciendo campaña abiertamente en las redes sociales, apareciendo en fotografías, y dicho sea de paso, ninguna actividad administrativa ni de la Fiscalía General ni de la Defensora General para evitar esa situación, ya que eso no condice con la investidura de funcionarios públicos que deben de salvaguardar estas personas que abiertamente se muestran haciendo estas campañas. Así Ahora, que la campaña como tal, sí, sí, justamente ahí quería llegar, doctor. O sea, o sea, ellos tienen los medios para arbitrar y para sancionar a estos funcionarios, ¿verdad? O sea, tanto la Defensoría Pública como el Ministerio Público, sus autoridades deberían actuar en forma inmediata. yo por lo menos considero que sumarios administrativos se debieran de abrir para Claro. ver si no vulnera la tarea que ellos están realizando. Hemos visto funcionarios defensores públicos en horario de oficina manifestándose a favor de uno u otro candidato. Entonces, me pregunto yo, ¿para qué le estamos pagando a estos funcionarios públicos? Ellos no pueden votar. De hecho, se les excluyó del padrón. Entonces, ¿cuál es el propósito que estén haciendo campaña? ¿Verdad? Y eso se condice con la condición de funcionario público. Eso es admisible para un fiscal, es admisible para un defensor, es admisible para jueces que en sus perfiles públicos están haciendo campaña a favor de uno u otro. Y yo creo que no, por lo menos éticamente es muy cuestionable. Así que creo que es muy floja la actuación tanto de la fiscal general como de la defensora general en ese sentido, por lo menos para disponer los humanos. Claro, claro, claro. Doctor, y ahora hablaste por un lado de los funcionarios y después de los políticos. Esa visible, incluso hasta grosera injerencia, porque como vos estás diciendo, vemos que posan incluso con los candidatos y los candidatos mismos exponen esa situación. ¿Eso cómo afecta a la institución en sí, al Consejo de la Magistratura, que es una institución clave para la depuración en el Poder Judicial, doctor? Y yo te pregunto, te tengo que trasladar la pregunta a vos, Sí. Carlos. Ese representante del gremio de abogados que debe representar justamente los intereses de la ciudadanía a través de sus representantes, que son los abogados.
del Consejo de la Magistratura, el Consejo de la Magistratura que fue creado para garantizar la independencia del Poder Judicial en el proceso de acceso de quienes quieren ser servidores públicos desde la Administración de Justicia. Te pregunto, ese candidato, si llegase, esa candidata, si llegase a ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura con el apoyo de un determinado político o referente político, ¿crees que no le va a responder después a los intereses de ese sector? No Y tengo entonces, ni la más mínima duda de la respuesta que te puedo dar. Entonces, ¿a quién va a representar? ¿A los abogados o a ese sector político? No, a ese sector político. Eso es contundente. Y bueno, y esa es la respuesta lógica y lastimosamente, y tengo que ser también autocrítico en esto, los colegas no hemos tenido la visión importante de vislumbrar eso, ¿verdad? En muchos casos vemos que hay adhesiones rabiosas de los colegas que en realidad están renunciando a un espacio nuestro, a un espacio que es del gremio de abogados, de los profesionales ejercientes, y se los estamos regalando a los políticos, ¿verdad? Por eso va a ser una prueba muy importante la del 21 de noviembre sobre nuestra madurez como gremio también. Claro, claro, eso es muy importante y eso que vos estás diciendo, doctor, hay que atender muy bien porque uno, el gremio, por ejemplo, no puede renunciar a ese espacio. ¿Ustedes qué pueden hacer, por ejemplo, desde el colegio de abogados, que instalar a los candidatos? ¿Qué es lo que está dentro de las posibilidades de ustedes como gremio, doctor? Tengo que ser bien claro, Carlos. Sí. Nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer. Venimos peleando hace 4 elecciones para depurar el padrón de abogados, de funcionarios públicos y evitar esa campaña solapada, esas presiones que se daban en las instituciones públicas para votar en uno u otro sentido. Hoy ya depende de la madurez de la gente. Hoy ya depende de la conciencia de cada abogado si regala esa representación a estamentos de poder políticos o empresariales, porque hay también medios de comunicación que hacen abiertas campañas a favor de determinados candidatos, Sí. y eso se evidenció sencillamente al momento de la inscripción de las candidaturas. Justo la inscripción de un candidato era la noticia que se pasó, por ejemplo, en más de 15 veces durante el día en un determinado canal de televisión, ¿verdad? Sí. No el periodo de inscripción, sino la inscripción de una candidata. Entonces, los que ya estamos hace tiempo en esta tarea del gremialismo y sobre todo de vislumbrar un poco también la situación pública, vemos que las campañas son abiertas y groseras de determinados sectores, no solamente políticos, también de sectores económicos, como son estos relacionados a los medios y cadenas de comunicación. Y por ende, ya depende un poco de nuestra madurez como abogados. Por eso te decía, va a ser una gran prueba para nosotros como profesionales del derecho y de nuestra madurez gremial también, la que se va a ver el 21 de noviembre. Ahora, doctor, siguiendo con el mismo tema, pero en otro espacio, hablando de espacios, a ver si nos podés explicar un ratito, ilustrar un poco el tema, las facultades privadas, ¿cómo eligen en este momento? ¿Cuántos son las que pueden entrar a disputar ese espacio? Porque antes era solamente la católica, pero creo que ahora hay más universidades privadas, ¿verdad? Que ya cumplen la edad requerida para poder tener un candidato también. Sí, ese es otro estamento. Sí. Recordemos que el Consejo de la Magistratura tiene 8 integrantes, Sí, un representante del Poder Ejecutivo, otro del Poder Legislativo, otro de la Corte Suprema de Justicia, 2 abogados electos por sus pares, ¿verdad? Luego tenemos a representantes, decíamos, de senadores y diputados, y tenemos un representante de las universidades privadas y otra de las universidades nacionales. Las universidades privadas, de las facultades de Derecho, profesores de las facultades de Derecho con más de 20 años de funcionamiento de las universidades privadas. Las últimas elecciones, las inmediatamente anteriores a estas, permitieron la participación de la Universidad Católica y de la Universidad Autónoma de Asunción.
Y anterior a eso era solamente la Universidad Católica. Hoy día, más facultades de Derecho de las distintas universidades privadas han cumplido esos 20 años de funcionamiento. La ley establece que tienen que ser los profesores, y sobre todo la Constitución dice que tienen que ser los profesores los que elijan. Sin embargo, la ley delega la organización, sobre todo del padrón y de la fijación de la fecha, a los decanos. Los decanos de estas facultades de las universidades privadas. Hoy día hay unas reuniones, se están dando unas reuniones de las distintas universidades, donde lastimosamente desde hace un año se vienen reuniendo y no han podido progresar porque no se están poniendo de acuerdo quienes tienen que, primero, participar para organizar las elecciones. ¿Y por qué es tan importante esto, verdad? Hay una duda sobre si se crea o no una suerte de consejo de decanos o asociación de decanos, como se hizo en las universidades nacionales, que zanjaron un largo problema de 9 años creando una asociación, y esa asociación de decanos es la que organiza las elecciones. Y hay una discusión en el sector de las universidades privadas. ¿Por qué? Porque la Universidad Católica actualmente cuenta con 8 decanos de sedes que tienen 20 años, y hay otras universidades que tienen 13 sedes con 20 años de funcionamiento, otra que tiene 8 sedes con 20 años de funcionamiento, pero que tienen un decano. Entonces, aquí es la discusión de si esas universidades con 5 sedes u 8 sedes con 20 años de funcionamiento tienen derecho a votar por esas 5 sedes, esas 8 sedes, esas 13 sedes, o si se debe reducir a un voto por universidad, garantizando la paridad. Esa es la discusión que se está dando. ¿Por qué? Porque finalmente ese consejo de decanos o esa asociación de decanos es la que va a determinar quiénes son los que tienen derecho a votar y ser elegidos en la elaboración del padrón. Por eso es que es tan importante ese debate, y lastimosamente no se han puesto de acuerdo hasta ahora, y creo que se está buscando el modo de solucionar. Las universidades privadas que no son de la Católica están requiriendo el voto paritario de un voto por universidad en el seno de ese consejo de decanos, y la Universidad Católica está defendiendo la posibilidad de que voten sus 8 o 9 decanos de sus sedes, y entonces es allí donde no se avanza. Porque te decía, si dependiendo de la decisión de ese consejo de decanos o asociación de decanos, como se quiera llamar, va a establecerse el padrón, es decir, quiénes pueden votar y quiénes pueden ser electos. Claro, es un debate sumamente interesante, doctor, que tiene muy poca publicidad hasta ahora, ¿eh? La verdad que tiene muy poca publicidad, también por el perfil que tienen estas instituciones, ¿verdad? Sí. Es un perfil académico, se busca que la discusión sea mucho más elevada que la meramente electoral, ¿verdad? La representación también se pretende que tenga un perfil distinto al meramente litigioso, que es el de los abogados, sino que tenga una representación con ese perfil académico, porque fíjense, es un profesor de las facultades de Derecho de las universidades privadas. Con más de 20 años de funcionamiento, es decir, es el sector académico el que tiene una representación en el Consejo de la Magistratura. Así que, como vos bien lo dijiste, Carlos, el debate tiene un perfil más bajo, pero no menos importante. Muy por el contrario, es un perfil muy relevante, porque hasta ahora la representación venía siendo monopolizada por los docentes de la Universidad Católica, porque obviamente eran los únicos que tenían el derecho al sufragio reconocido. Sí. Sin embargo, al reconocerse ese derecho al sufragio a otras instituciones de educación superior, obviamente hay una resistencia también del sector vinculado a la Universidad Católica a ceder ese espacio a esas otras universidades, o por lo menos que se vislumbre la posibilidad que docentes de otras universidades puedan llegar a ocupar esa representación. Por todo lo que ello implica, no tenemos que negarnos a la realidad de que desde el Consejo de la Magistratura se maneja
sobre todo en lo que refiere a las universidades, un poder importante. Recordemos el funcionamiento de la escuela judicial, Sí, desde el interior, los docentes de la escuela judicial que vienen de las universidades nacionales y de la católica, ¿verdad? O sea, hay un perfil ya distinto de discusión al interior del Consejo de la Magistratura cuando hablamos de representación tanto de la universidad o de las universidades nacionales y de las universidades privadas. Do- Y es muy importante, Carlos, estar atento a ese debate, porque ese debate y en las reglas que se establezcan ahora son las que se van a aplicar a futuro para las siguientes elecciones. Justo ahí quería llegar. Para mí, cuanto más publicidad se le dé a los debates, es mucho más importante porque estamos fortaleciendo ahí la transparencia. Y la transparencia en toda institución es fundamental y tenemos que hacerle entender, tenemos que explicarle bien a la gente, a la ciudadanía, que ese órgano, el Consejo de la Magistratura, me estoy refiriendo, este es clave, es fundamental para la reforma, es el órgano para que se puedan meter o para que puedan integrar las ternas los mejores hombres y mujeres, como siempre se dice, ¿verdad? Por eso te llamamos también y preguntamos un poco ese procedimiento para que esas negociaciones, esos acuerdos, esos tejes y manejes no se hagan entre cuatro paredes, sino que salga a la luz pública y se debata, ¿verdad? Entonces, para que la gente se vaya interiorizando un poquito o un poco más, doctor. Claro, y por eso es muy importante, Carlos, que tengamos estos espacios. Porque esto se vuelve noticia en la medida en que los medios tomen Sí, interés señor. de ellos, ¿verdad? Sí. Y convengamos, las elecciones de universidades no tienen el mismo interés mediático que el de las elecciones de los abogados, porque las elecciones de los abogados movilizan a 20 y tantos mil profesionales, en tanto que el de las universidades privadas tiene un universo mucho más reducido. Y en cuanto al número todavía no podemos determinar, justamente porque te decía, será ese consejo de decanos el que establezca el padrón de quienes son elegibles y quienes pueden votar. Entonces, yo agradezco justamente el interés también, porque eso nos permite visibilizar y sobre todo transparentar y que haya también un escrutinio ciudadano en cuanto al estamento académico. Sí, señor. Doctor, antes de despedirte, acá Marcos tiene una pregunta, perdón. No, una pregunta, El querido Marcos. Sí, ¿qué tal? ¿Realmente va a ser su generis estas elecciones? Porque es la primera vez que no tenemos el candidato A y el candidato B que polarizan las preferencias. Porque en otra contienda era en algún momento dado el candidato, El A y el B, el C no A y el tenía B era. posibilidad. El C no tenía ningún tipo de posibilidad, incluso el A peleaba por meter dos. Esa era la pelea, pero ahora tenemos 10 candidatos, de los cuales como mínimo 5 o 6 están peleando y están en carrera. Sí, es así, Marco, es así mismo. A ver, si me permitís, yo te diría que desde mi análisis, en realidad solamente 4 están en carrera, ¿verdad? Y sí, por ahí, sí. Y seguramente, Coincidimos. seguramente el quinto es el candidato de Marcos, No, doctor. no, coincidimos. Por eso metió uno y más. metí uno más o dos más para despistar, ¿verdad? Diríamos. Y Claro, para que no se desanimen los otros. claro, ¿verdad? porque está bien que sigan en carrera. Claro. Aquí están los dos, por llamarlos, equipos tradicionales, Sí, más el equipo del expresidente de la República, Sí. más otro Nobel que también estaba vinculado al presidente de la República, pero el expresidente de la República, perdón, pero el presidente se decantó por uno de ellos, ¿verdad? Ujú. Y por allí viene un poco la discusión de esto, Sí, ¿verdad? sí, definitivo. Esa es la lectura. Ahora, doctor, justo te estaba, antes de despedirte, quiero tener un poco digamos, la expresión tuya o la manifestación tuya. ¿Cómo estás viendo la actuación de la Corte, esta nueva Corte que tanta esperanza nos dieron los ministros, y que tanto todos los medios de comunicación, tanto como ustedes, los gremios, se peleó mucho, doctor, para que puedan entrar los mejores hombres y mejores mujeres? Como yo le digo, los promedios 5, pero no sé si en esta prueba de gestión en la Corte llegan a superar el 2.
Carlos, necesitaríamos todo un programa de una mañana para analizar esta situación. Pero quiero abordarlo de la siguiente manera. Hablar de la Corte es hablar de 9 miembros. Sí, señor. Y tenemos que juzgar la conducta de cada uno de ellos. Sí. Y vamos viendo en cada postura pública quiénes son los que se decantan por la transparencia, como vos bien lo indicaste, quiénes son los que defienden las audiencias públicas, quiénes son los que defienden los procesos de transparencia, quiénes defendieron la depuración del padrón y quiénes estuvieron en contra. Y ahí te vas dando cuenta que los que estuvieron en contra de la depuración del padrón son un poco los antiguos. No tengo ningún problema en decirlo, la doctora Gladys Barreiro de Mónica defendió a muerte que votaran todos los funcionarios públicos, ¿verdad? Sí. Para nosotros una verdadera pena, ya que eso lo que hubiese hecho era seguir sometiendo a todo un esquema de las instituciones públicas. En cuanto a la transparencia, quienes son los que propusieron las audiencias públicas, las sesiones públicas, y ahí vemos que fueron el doctor Manuel de Jesús Ramírez y el doctor Jiménez. Vemos la reestructuración de determinados esquemas internos. Vimos que el presidente del año pasado, por ejemplo, rediseñó el presupuesto para ahorrar sumas de dinero. Este año ha sido un año bastante complejo. Sí, señor. Un año que tenemos que decir es atípico y probablemente sea muy difícil juzgar este año porque no son las condiciones que comúnmente se dan. Tengo que decir en favor del actual presidente que él fue el que argumentó en favor de la exclusión de los funcionarios del padrón de abogados a fin de excluirlos. Entonces ese es un punto alto en cuanto a la apuesta por la institucionalidad. Tengo que decir que desde el presidente del año pasado un punto alto ha sido el de impulsar la calificación de la huelga de funcionarios del Poder Judicial y de defender férreamente el descuento de los salarios por los días holgados. Y tenemos que ir juzgando persona por persona. Por eso, Carlos, sería muy injusto. Ciertamente se llama Corte Suprema de Justicia, el funcionamiento es colegiado, pero las responsabilidades son personales, apreciado Carlos. Doctor, excelente. O sea, te vamos a llamar, no sé si un viernes o qué día, para hacer un análisis solamente con respecto a la actuación de la Corte, porque nos interesa muchísimo, porque de allí parte todo, doctor. Entonces, porque la Corte es la que tiene que tomar las medidas y como decía mi ex director, el señor Aldo Zucolillo, en la Corte se necesita una cirugía mayor. Las cirugías menores no creo que sean suficientes, doctor. Entonces, con sin duda alguna. Sí. Y una pequeña muestra de cómo se parcelan y se vuelven un poco feudos las circunscripciones de la Corte. En la última reunión del gremio de abogados con el presidente de la Corte, algunas circunscripciones, los colegas de algunas circunscripciones del interior, como los de Concepción, por ejemplo, aplaudían, o los de Central, por ejemplo, aplaudían la gestión del ministro superintendente. Sí. Y otros, como los del Ciudad Chaco, del Este, del Chaco, Alto Paraná e Itapúa, ¿verdad? Criticaban fuertemente la gestión de su superintendente. No solamente criticaban, pedían el cambio de los superintendentes. Así mismo, nosotros desde el CONAP, el Consejo Nacional de Abogados del Paraguay, apoyábamos justamente el dictado de una acordada que reglamente la rotación de los superintendentes. Sí, demasiado importante. Para muestra sirve un botón. Se inauguró el edificio del Poder Judicial más importante del país para festejar un cumpleaños. Sí, exactamente. Y los abogados, atender lo que es, ¿qué hicieron los abogados de Alto Paraná? Hicieron una reinauguración, digamos. ¿Por qué? Porque ni un representante fue invitado al acto de inauguración. Hicieron una inauguración simbólica. Hay que decir que la pelea por contar con un lugar en el Poder Judicial siempre fue del gremio de abogados, porque las anteriores gestiones del Poder Judicial lo que hacían eran alquilar edificios para propiciar el pago justamente de los alquileres. Y la pelea importante la instalaron desde el gremio de abogados de Alto Paraná con el apoyo de los colegas de las distintas circunscripciones, ¿verdad? Y tenemos que decir que se instaló esto del local del Poder Judicial recién
hace 3 años, pero del Poder Judicial en Ciudad del Este, y lastimosamente ningún representante del gremio fue invitado. ¿Por qué? Porque esos representantes del gremio probablemente iban a cuestionar que se hiciera esa inauguración en el cumpleaños de la superintendente, ¿verdad? Que dicho sea de paso, era la misma persona que propuso el año pasado que su foto esté en cada uno de los locales del Poder Judicial para que le reconozcan cuando llegue. Y mira que vos sabés que, doctor, estaba pensando vez pasada Perdón, pero me da risa, me da pena ese tipo de conducta, ¿verdad? Doctor, y mira que yo estaba acá justamente a Marcos, le quería poner la cara de cada uno de los ministros en la página digital que tenemos nosotros en este nuevo espacio, también la cara de los ministros para que la gente les conozca. Y para que no puedan ir tranquilos si hacen mal, para que no puedan ir tranquilos a los súper o en los lugares públicos. O sea, pero claro, para ese fin, para ese menester, así como en el caso de los legisladores, que son más conocidos por la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, para que la gente les conozca a sus ministros y vean cómo actúan, como vos decís, y para que le escrache al que hace mal y para que le felicite al que hace bien. Claro, es importante que la ciudadanía conozca a sus autoridades, para que justamente sepa de la gestión de cada uno y pueda reconocer a cada uno de ellos. Pero recordemos, Carlos, que la propuesta de esta señora no era justamente para que la... Sí, para escracharle. Sino era para que el funcionario público le reconozca al llegar y le dé un trato diferenciado. Sí, porque ella se quejaba en una sesión plenaria que cuando llegó prácticamente nadie le saludó y nadie le reconoció como ministra de Corte. Y yo le quería decir, bienvenida a la realidad. No tendríamos que preocuparnos que le den un trato diferenciado a ella, sino que le den un trato a todos los ciudadanos que llegan al servicio de justicia. Esa debiera ser la preocupación y no que le reconozcan y no que festejen su cumpleaños en el día de la inauguración. Así mismo, doctor. Muchísimas gracias por el contacto. Entonces queda el compromiso y si podés enviarnos en el teléfono de la producción esa propuesta del Colegio de Abogados a la Corte con respecto al tema de la rotación en las circunscripciones. Y ahí quiero insistir. Esa, por ejemplo, podría ser una cirugía mayor, porque hasta ahora no se animaron a hacer y no pudieron hacer. Quiero comentarte, Carlos, para ser bien claro, esa es una propuesta que viene desde la Asociación de Abogados de Itapúa, el de la propuesta de reglamentar. Fue apoyada y también solicitaron lo mismo desde la Orden de Abogados de Alto Paraná. Y nosotros, el Consejo Nacional de Abogados del Paraguay, que es una federación de agremiaciones de la cual forman parte tanto los abogados de Itapúa como los abogados de Alto Paraná, apoyamos que se dicte esa acordada para reglamentar justamente la rotación de los ministros superintendentes de cada circunscripción. Doctor, ¿quién preside ese Consejo Nacional? Estás hablando con él. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ponernos en contacto contigo a través de la producción para gestionar algunos trabajos, algunos proyectos para impulsar, doctor. Muchísimas gracias por el contacto. Al contrario, el agradecido soy yo, Carlos. Permitime enviarle un fraternal abrazo al querido Marcos, que siempre tiene la distinción de permitirnos también un espacio aquí en la radio para hacer saber la gestión gremial. Sí, gracias, señor. Doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Usted está escuchando PDS. El presidente del Colegio de Abogados y del Consejo Nacional de Abogados. Consejo Nacional de Abogados. Ya nucleamos a todos los gremios. Los gremios. Es importante escucharle, Marco, a los abogados, ¿eh? Claro que es importante. Podemos invitarle en uno de estos días a nuestra mesa de trabajo, Marcos. Sí. Un viernes que siempre